Esta mañana, un tema que venimos charlando profundamente y profusamente en este programa, que es la ley de modernización laboral o la reforma laboral o la contrarreforma laboral, como nos gusta decir a nosotros. Una ley que, bueno, tuvo esta semana una novedad bastante importante con el fallo en primera instancia del juez Ojeda, que prácticamente diría inutiliza la ley, ¿no? La frena, la pone en una medida cautelar con 82 artículos suspendidos, y que abre toda una instancia judicial que va para larga data. Y bueno, para poder hablar de esto, estamos en comunicación una vez más con el abogado laboralista Mario Gambacorta, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo te va, Mario? Ariel y Pablo te saludan. Buen día, Ariel. Buen día, Pablo. Un Buen día, gusto compañero. compartir con ustedes. Gracias por la invitación y aprovecho para saludar también a su audiencia. No, gracias a vos, Mario. Bueno, comentanos, Mario, la novedad. Bueno, este día lunes se hizo lugar a la cautelar solicitada por la Confederación General de Trabajo, la CGT, de parte del juez Ojeda, Raúl Ojeda, si no me digo Raúl el nombre, Sí. quien pone una cautelar sobre 82 artículos de la ley de modernización laboral. ¿Cómo, en principio, analizás esta medida? ¿Cuál sería el impacto de esta medida? Bueno, el impacto directo es la suspensión de la aplicación de esos artículos que vos bien mencionabas, que alcanzan a distintas normas laborales, ¿no? Porque acá no está solo involucrada y afectada la ley de contrato de trabajo, sino hay normativa como la ley de convenciones colectivas, por nombrar algunas, hay otras normas también, pero que se refiere precisamente a la negociación colectiva, las convenciones, el alcance de todo esto, ¿no? Y bueno, es una señal de que en el fuero especializado, que es el fuero del trabajo, ¿no? Porque acá también, a partir de esta reforma o contrarreforma, como vos señalabas, o cuando señalabas esto, me acuerdo los brasileros cuando tuvieron su reforma laboral le decían también su deforma laboral, ¿no? Así que contrarreforma, deforma, creo que va por ahí, porque también es lo que se ve reflejado en este fallo, que es lo que en derecho se llama verosimilitud del derecho, ¿no? Cuando se resuelve, o para resolver, mejor dicho, una medida y aplicar una medida cautelar, si bien el juez, como en el fallo el doctor Ojeda lo señala, no resuelve sobre el fondo ni quiere prejuzgar, verosimilitudes que ya se ve, para decirlo lo más claro, ya se ven señales, indicios, ya hay un olor a que esto no está respetando el derecho vigente, ¿no? Porque siempre cuando hay cautelar se habla de verosimilitud en el derecho o peligro en la demora, ¿no? También hay un peligro en la demora porque si se aplica esto, eh, como uno lo puede constatar, porque estas normas son igual que la ley bases, la denominada ley de modernización laboral o esta contrarreforma, como vos decías, laboral, son normas profundamente regresivas. No vemos mejora ninguna, yo recién lo señalaba en una clase, no vemos ni una modificación insignificante prácticamente a favor de los trabajadores. Y creo que lo que se percibe de la mera lectura, más allá de después el juez, y yo no hablo por el juez, digo, él lo aclara en la sentencia, no está prejugando, pero esto se percibe, de hecho después se enumera, ¿no? Cada artículo iba haciendo un comentario breve, pero muy claro, muy preciso, del esbozo de esta problemática. Eso por un lado. Y hay otro elemento muy importante, creo que es eh, la continuidad en el reconocimiento de la representación de los intereses colectivos de las y los trabajadores de Argentina por la CGT, que esto es Ujú. parte de nuestra lógica sindical y que también, vale decirlo,
esta denominada ley de modernización laboral, que de modernización no tiene prácticamente nada. Cuando uno empieza a ver hacia dónde va esto va hacia el siglo XIX, siendo generoso, por no decir hacia el siglo XVIII. O sea, a quitar derechos en el plano individual y colectivo, y viene a intentar fragmentar, y es muy importante reconocer que este planteo de la CGT, que ya está legitimado por la propia ley de asociaciones sindicales, también es tomado como una acción, como una acción de clase, como se suele decir. Ujú. Cuando hay un planteo, quizás se ha escuchado hablar, o alguno de los oyentes ha escuchado hablar, cuando se hace algún planteo en defensa de los consumidores o algo, hay entidades, en el caso de los consumidores, una o más asociaciones, que tienen la posibilidad de representar al colectivo, una acción colectiva, una acción de clase, como le quieran decir, representar a todo. Y eso está reconocido. Ya había sido reconocido cuando fue el fallo que declaró la inconstitucionalidad del decreto 70 del Claro. 2023, y Ujú. ahora esto se ratifica, lo que también creo que en estos tiempos es muy importante para darle la legitimidad en el accionar a la CGT en términos judiciales, más allá que desde mi, y esto no es una crítica a nadie, pero intenta hacer un análisis que creo que en la situación que estamos, no sé si alcanza solo lo judicial. Ujú. Creo que la reconstrucción, el fortalecimiento, o como ustedes quieran señalarlo, del poder sindical, como dicen algunos amigos míos, refortalecer el músculo sindical es imprescindible para acompañar las acciones judiciales, que me parece muy bien, eh, pero también se necesita la fuerza, la unión, la fuerza, algo característico del movimiento sindical en Argentina y en el mundo, siempre he buscado esto como un objetivo, para hacer sentir la voz de las y los trabajadores. Creo que hay que seguir discutiendo esto, de la misma forma que entiendo hay que seguir discutiendo la formulación de distintas estrategias. Claro. Porque también cuando veo este fallo, creo que eh, es muy importante. Creo que el juez ha sido muy valiente en hacerlo, y es muy triste que uno tenga que decir que el juez es muy valiente, porque el juez, creo que respetuosamente, yo no soy quien para valorar, más allá de mi respeto por el doctor Ojeda desde ya, pero creo que el juez ha hecho lo que tenía que hacer, Ujú. porque esta ley es tan evidente que viola las normas, que yo creo que da lugar inclusive a declaraciones de inconstitucionalidad de oficio, cosa que los jueces pueden hacer, ¿no? Porque acá hay algo que yo vengo señalando desde hace un tiempo. El 1 de marzo, en la apertura de las sesiones del Congreso, Milei abrió un debate que creo que hay que tomar, porque lo abrió él, el debate sobre la legalidad y la legitimidad de las decisiones. Ujú. Y la legalidad de una elección no te legitima a hacer cualquier cosa. Y ojo, y esto es una advertencia que va tanto para el poder, y no lo porque lo digo yo, porque lo dice el derecho internacional, sobre todo por los compromisos que tiene ratificados Argentina. Lo dice el derecho internacional, y esto obliga al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. El poder ejecutivo, a mi modesto entender, no tuvo muy en cuenta, ¿no? Recién lo estaba viendo, la Constitución Nacional. Yo recién lo señalaba en una clase, mire, todos estos son artículos que yo tengo marcados de los tratados internacionales sobre derechos humanos, que entiendo que estas reformas laborales no respetan. Claro. Hay unos cuantos y no están todos, ¿eh? Miren todos los papelitos, debe haber más de 20 de distintos tratados internacionales. Y el Congreso, cuando lo sancionó, las mayorías que sancionaron esto, a mi modesto entender, tampoco lo tuvieron en cuenta. Y todo esto, a la corta o a la larga, genera responsabilidad internacional para Argentina. Porque yo creo que hay que terminar con esa hipocresía de hablar de cómo nos ven en el mundo, que en el mundo lamentablemente no nos ven tanto, ni están tan pendientes de lo que nos pasa a nosotros, en términos generales, pero cuando afectamos tratados, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Económicos,
políticos, parecería que eso no importa tanto, ¿no? Por eso también hay que decirlo en esta y en otras normas, de hecho, lo que estamos viendo es una suerte de reforma constitucional, de Claro. hecho o de facto, que es lo mismo dicho en latín. Claro, claro, claro. Y retomando un poquito lo que decías vos de aquella cautelar que presentó la CGT declarando inconstitucional la parte laboral del decreto, el Exacto, 70, ¿no? exacto. Así todo, la dirigencia política, no solamente, lamentablemente, ¿no? No solamente la que nos gobierna, sino parte de los que los apoya, siguieron adelante con esto sabiendo que era inconstitucional, ya había sido declarada, o esa cautelar lo declaraba inconstitucional. ¿Te pensás que hay una lectura de la realidad o de la sociedad que los lleva o les permite seguir avanzando con esto? Y mira, es un tema muy complejo que yo creo que merece, como estás haciendo vos, ponerse sobre la mesa en discusión, ¿no? Yo creo que gran parte de la sociedad, y lo digo con todo respeto, pero hay que señalarlo, hay una desconfiguración de subjetividades. Yo creo que hay una pérdida de rumbo por distintas razones, no es por echarle la culpa a la gente, creo que acá, de la misma forma que estas dos últimas reformas laborales o contrarreformas, como se señalaba antes, em, son producto de toda una serie de acciones, defecciones, errores y procesos eh, de propios y ajenos, cada uno que sitúe propios y ajenos como los tenga que situar. En general, en la sociedad y no solo en lo laboral se ha dado esto. De hecho, yo he escuchado muchos trabajadores y a veces lo digo, ¿no? Como crítica, lo digo con dolor decir, esta reforma a mí no me afecta. Quizás alguno que ya lamentablemente perdió los derechos o que nunca los tuvo, y eso nos tiene que hacer reflexionar también, no lo afecta demasiado coyunturalmente en forma directa, pero esta reforma, yo creo que la he definido como el intento de asalto a final al derecho del trabajo, porque va fundamentalmente contra los trabajadores que están convencionados, y son más de 6 millones de personas, no son 4, son más de 6 millones de hombres y mujeres, porque esta lógica va a ir licuando y debilitando lo colectivo. Y ahí el que cree que esto no lo afecta porque él no tuvo o perdió los derechos, lo va a afectar también, porque yo hace tiempo en un artículo señalaba, esta reforma no es solo laboral, esta reforma busca cambiar nuestra forma de vida que ya bastante deteriorada está y sigue deteriorándola y nos busca terminar de configurar como una republiqueta bananera, sin derechos sociales, sin industria. Es evidente ya que creo que nadie puede discutir que a Milei no le interesa la industria. Él mismo lo ha dicho, digamos, y lo ha dicho en ámbitos públicos, lo ha dicho en Unión Industrial, lo ha dicho en el Parlamento, en el último debate, y ha dado explicaciones que realmente su expertise como economista al menos es para discutirlo, por decirlo elegantemente, lo más Ujú. elegantemente posible. Porque si él dice que porque ahora se importan cuestiones, el consumidor va a poder comprar más y en todo caso después parece que en 48 horas se va a generar una nueva industria y una nueva oferta, realmente no resiste el análisis ni en términos teóricos ni en términos prácticos. Parece que si cierra una empresa, díganle a los trabajadores de FATE, o a los trabajadores de otras empresas que cerró esa empresa y en 48 horas o en 48 días o en 48 semanas abre una nueva. Claro. No nos puede dar estas explicaciones, Ujú. ni nos deben seguir tratando como estúpidos, ni nosotros tampoco tenemos que seguir actuando como estúpidos. ¿No? Y digo, me refiero a determinados sectores. Porque cuando digo estupidez, siempre aclaro que lo digo hasta en sentido académico. Porque en ciencias de la educación existe una teoría de la estupidez, que es cuando uno ve una tendencia en el mundo y se sube a eso y justifica cualquier cosa, Claro. ¿no? Entonces, los odios, que también están condenados por normativa internacional, ¿no? Incorporada a nuestro orden jurídico, lo que buscan es nublar, porque no nos olvidemos algo, la base dura de mi ley es el 30%.
y con esa lógica de construcción y destrucción permanente, construcción destructiva permanente, lo único que busca es generar antagonismos que no nos permitan discutir los problemas de fondo. O sea, en este caso la destrucción de los derechos sociales, la entrega del río Paraná a través de la hidrovía, que es algo estratégico para la Argentina, ¿no? Toda la facilitación de ese modelo de primarización, extractivismo y financiarización que no genera puestos de trabajo, y encima lo ratifican, y en esa locura que estamos atravesando como sociedad no nos damos cuenta que la industrialización o la pérdida de derechos más tarde o más temprano nos va a afectar, porque vivimos en una sociedad, aunque nos quieran meter el individualismo hasta abajo de las muelas, vivimos en una sociedad y el individualismo salvaje se paga, no solo se padece, se paga. Mario, te quería consultar, ahí hablabas del ejemplo del laburante que capaz nunca pudo, si bien tiene los derechos, no pudo gozar esos derechos. Para vos, ¿cuánto influye que tengamos un universo de cerca del 50% del trabajo en negro actualmente en este país? ¿Influye esto en esa reforma que intentan imponer? Sí, ha contribuido mucho, ha contribuido. Más allá que en Argentina hay un núcleo de informalidad, yo hace ya unos años, yo hice mi tesis doctoral sobre inspección del trabajo, y una de las cosas que podía constatar es que hay un núcleo duro de informalidad en torno al 30%, que en general prácticamente no se ha revertido de allá lejos y hace tiempo. Esto se atenuó fundamentalmente por la generación de puestos a partir de la recuperación económica y recuperación industrial que hubo después de la crisis del 2001, eh, pero este proceso de deterioro, que es parte de la lógica del modelo neoliberal, pero que también yo suelo señalar, es parte de cómo ha permeado en distintos sectores, como vos señalabas antes, que supuestamente deberían ser los que generen posiciones claras y concretas frente a esto, pero que lo han aceptado. No nos olvidemos lo que pasó. A ver, primero, como yo digo, cuando discutimos esto, este proceso tiene un punto de quiebre en la Argentina, que es el 24 de marzo de 1976. Ahí es donde los intentos anteriores se repotencian de la forma más brutal que conocemos, con un modelo de desindustrialización acompañado por un genocidio, donde el 70% de los desaparecidos fueron hombres y mujeres que tuvieron algún tipo de participación sindical, y donde se mutilan más de 100 artículos de la ley de contrato de trabajo. O sea que no me quiero extender, pero es un golpe contra los trabajadores. Vuelve la democracia y yo lo señalaba, más allá de muchos méritos de Alfonsín, también Alfonsín busca una confrontación con el movimiento sindical, queriendo romper el modelo sindical argentino. La década del 90, el peronismo, con Menem como presidente, impulsa procesos flexibilizadores. Creo que eso también va afectando a la gente, ¿no? Y hablo de los dos grandes partidos que históricamente han conformado lo que se puede denominar el movimiento nacional y popular. Hoy el radicalismo me permitiría decir prácticamente fuera del movimiento nacional, salvo honrosas excepciones, y respeto muchísimo a los radicales que han decidido seguir otro camino, no el que adoptó el radicalismo atrás de Macri primero y luego atrás de Milei. Y el gobierno de Fernando de la Rúa es una triste continuidad de eso, que lleva a la explosión del año 2001, del arrastre de lo que venía de la década del 90 y sobre todo lo que él no pudo resolver. Y no nos olvidemos que él también llevó adelante una reforma laboral que es muy en sintonía con lo que estamos viendo ahora. Bueno, vendrá Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, se revertirá ese proceso, pero ahí, más allá de que no hubo ninguna ley contra los trabajadores, yo creo que
Lo que no terminó de darse, si me permiten este análisis crítico-constructivo, intenta ser crítico-constructivo, valorando la recuperación económica, valorando la recuperación de la industria, la generación de más de 4 millones de puestos de trabajo, que es lo que hace caer esa informalidad laboral. Creo que con Álvaro Ruiz, allá por el 2011, escribimos un trabajo que llamamos El salario de equilibrio productivo, donde advertíamos ya que quedaban 10 millones de compatriotas que era imprescindible incorporarlos al mercado de trabajo. Al mercado de trabajo como trabajadores dependientes y protegidos, planteábamos nosotros. Y algunos nos cuestionaban porque decíamos, el trabajo tradicional se terminó. Bueno, ese trabajo tradicional era el que generaba mejores condiciones y nos quedamos un poco en esa lógica, y creo que ahí es muy importante marcar la diferencia entre inclusión e integración. Creo que muchas de las cosas que estamos padeciendo ahora, y sin restarle mérito a lo hecho, digo, porque tampoco es cuando uno, creo que esto también es parte de lo que tenemos que hacer en Argentina, reconstruir el pensamiento racional. Cuando yo puedo analizar y hacer una observación, no estoy diciendo, uy, esto implica que todo lo demás es una porquería. No, se hicieron muchas cosas buenas. La asignación universal por hijo en su momento fue una revolución. Hoy, lamentablemente, ya no lo es, ¿no? Entonces, ahí todo eso generó inclusión, pero siguió dándose de hecho una fragmentación del universo laboral. Y esto no es para crucificar a nadie, es para analizar y tratar de entender por qué llegamos acá. Ahora, si después a esto se agrega el gobierno de Macri, que ya intenta, inclusive, ¿se acuerdan ustedes? Intenta una reforma fiscal, previsional y laboral, digamos. No logra avanzar en eso, pero lo intenta también, y de hecho flexibiliza un montón de cosas, y es la reacción del neoliberalismo que ya mucho veníamos advirtiendo desde hace varios antes que iba a venir. El gobierno de Alberto Fernández, que supuestamente iba a revertir esta situación, que volvía para ser mejor o mejorar un montón de cosas, que el gran objetivo era comer asado el domingo, y no pudo ni resolver eso, no pudo, no quiso, no sé, lo que ustedes quieran. También eso desilusiona a un montón de gente. Y hay que decirlo. Y yo por decir esto no dejo de estar dentro del movimiento nacional, como es donde me sitúo en términos históricos políticos. Entonces, bueno, Milei es un emergente, es el peor emergente de la forma más brutal, y con la posibilidad de potenciación. Pero por eso yo digo, esto también es consecuencia no solo del neoliberalismo, sino de algunos miradas progresistas que incorporaron el pensamiento neoliberal a sus acciones. Esto es como cuando el Partido Laborista, cuando Tony Blair se nutre de Anthony Giddens con la tercera ola. Era una lavada de cara para decir, cayó el muro de Berlín, cayó el sistema soviético, y ahora definimos una tercera. En realidad no había tercera vía, era adecuarse mayoritariamente a los paradigmas neoliberales. Claro. Por eso el movimiento sindical inglés rompe con Tony Blair, de la misma forma que el movimiento sindical español rompe con el Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Porque incorporan paradigmas neoliberales. O sea, somos progresistas, pero aplicamos políticas neoliberales. Digo, ¿no? O somos neoliberales y aplicamos políticas progresistas en algunos aspectos, pero no en los aspectos populares vinculados a las y los trabajadores. Discutimos de otros temas, que no digo que no sean importantes, pero discuten de otros temas. De los problemas laborales de fondo, cotidianos, esto que vos decías, no se suele hablar, ¿no? Esta por lo menos mi interpretación. Bien, es Mario Gambacorta quien nos dice esto, abogado laboralista. Mario, te agradecemos, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos desde ya por la nota con Radiográfica y bueno, te mandamos un gran abrazo. No, gracias a ustedes, un gran abrazo. Un gusto. Un gran abrazo. Nos vemos. Muy bien, y con Mario Gambacorta nos vamos del aire de Radiográfica, no sin mencionar que bueno,